vuelta y ahora vamos a hablar sobre las últimas medidas que se han tomado alrededor de Facebook y sus políticas internas. Hay que recordar que ya desde hace algunos años el rol de las redes sociales en la transmisión de información ha sido una discusión bastante fuerte, no solo a nivel social, sino también a nivel político. Varios de los directores de redes sociales han testificado, por ejemplo, frente al Senado de los Estados Unidos. Se ha habido bastante presión también con el tema de la censura de la información. Yo recuerdo dos momentos claves: las elecciones del 2016, donde se decía que había manipulación de información para favorecer a ciertos candidatos, y también durante la pandemia del COVID-19, donde la censura de información fue un tema bastante importante de discusión. Y esto ha resurgido en los últimos días, en las últimas semanas, porque Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook y de la empresa Meta, ha comenzado a hablar sobre el tema de la censura y de las presiones que recibió en los últimos años. En una entrevista en el podcast de Joe Rogan, por ejemplo, dijo que durante la pandemia el gobierno de Joe Biden y funcionarios de ese gobierno hicieron mucha presión sobre los trabajadores de Meta para que se censurara información que contradecía, digamos, los beneficios de las vacunas. Él decía que él está muy a favor de las vacunas, pero que creía que debía haber libertad y que las personas podían cuestionar si las vacunas funcionaban o no, o si tenían efectos secundarios, y que esto fue un punto de presión muy fuerte del gobierno de Joe Biden. Y esto ha abierto también la posibilidad de un cambio en las políticas internas de Facebook. Se habla, por ejemplo, de que ya no van a haber fact-checkers internacionales. En cada país también había un grupo de periodistas designado a hacer una especie de corrección de información, sino que ahora van a mover una plataforma como la de X, donde hay notas comunitarias, es decir, que los mismos usuarios dicen no, esta información no es verdad, y ponen el sustento, lo cual sería un paso interesante para la campaña que hay en contra de los fake news. Entonces hay bastante que analizar, desde el rol de las redes sociales hasta por qué se están dando estos cambios en personas como Mark Zuckerberg, si es que el cambio de gobierno en los Estados Unidos tiene que ver con ese tema. Y para analizar esta situación nos acompaña desde Madrid el abogado Alfredo Boulard. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar acá. Bien, me gustaría comenzar con una pregunta un tanto general antes de entrar específicamente al caso de Mark Zuckerberg, pero quería preguntarte si, en tu opinión, ¿cuál es el rol que juegan las redes sociales y las plataformas como Facebook, X, Instagram, TikTok en la política mundial? A ver, juegan un rol importante como juega cualquier forma de expresión. La pregunta, creo que tiene una respuesta relativamente obvia. Los periódicos juegan un rol, la gente conversando en los bares juega un rol, y la capacidad de compartir opiniones públicamente a través de las redes sociales, algo que hace 30 años no existía y hoy día es una opción, también juega ese mismo rol. Tiene un rol de influencia, porque ese es el rol de la libertad de expresión. El rol de la libertad de expresión es justamente opinar, unir opiniones, intercambiar opiniones, precisamente para todos buscamos influir. Y algo que ha venido ocurriendo en los últimos meses, en realidad, es de que esta libertad que se supone que hay en redes sociales, han comenzado a haber declaraciones que dicen que de repente en los años anteriores no habían sido redes tan libres. Ha comenzado a haber un cambio de discurso, y quería preguntarte, ¿qué crees que es lo que ha pasado para que personas como de repente Elon Musk y Mark Zuckerberg comiencen a tener este cambio de discurso alrededor de las redes sociales? O sea, yo creo que las redes sociales son un fenómeno relativamente nuevo, como lo vemos ahora, y creo que nadie se había imaginado que iban a llegar a ser lo que son, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, las redes sociales se diseñaron como una cosa bastante más reducida. Las redes sociales nacen, es el caso de Facebook, ¿no? Nace como un sitio de intercambio, ¿no? Es una capacidad de intercambiar opiniones y de intercambiar y colgar lo que uno quiere, desde sus opiniones políticas hasta que se murió su perro, digamos. Uno puede hablar de casi cualquier cosa, ¿no? Y desde ese punto de vista es eso, es compartir opiniones. Y yo creo que nadie se puso a pensar cómo iba a ser esto. Y cuando se vio que tenía capacidad de influir, porque había mucha gente opinando y había muchas cosas, la gente comenzó a preocuparse. Y yo creo que hay un problema que es central, ¿no? Siempre los grandes defensores de la libertad de expresión han sido los políticos y los académicos, ¿no? Pero creo que eso es porque los canales de expresión que los políticos y los académicos tenían eran acotados. Pero hoy día resulta que la libertad de expresión está al alcance de cualquiera, a través de opinar en redes sociales. Y yo creo que eso molesta, y yo creo que ha habido también un cambio, porque lo que ha ocurrido es que algo que comenzó a ser regulado directamente a través de normas o a través de amenazas o incentivos políticos,
¿no? Hoy día somos conscientes de que estamos hablando nuevamente de libertad de expresión. Y la libertad de expresión incluye la posibilidad de decir cosas equivocadas, cosas que no compartimos, cosas que no consideramos correctas. Y yo creo que eso es un poco lo que estamos regresando sobre nuestros pasos. Es libertad de expresión, y la libertad de expresión incluye el derecho a equivocarse cuando uno habla. Y también hay mucha discusión sobre la regulación que debería haber en torno a este tipo de plataformas. Quería preguntarte sobre esto específicamente porque hace unos días Mark Zuckerberg en un podcast dijo que había recibido mucha presión por parte del gobierno de Joe Biden con el tema de la información de las vacunas, de los efectos secundarios que podían tener durante la pandemia del COVID. ¿Qué tan grave es que el Estado intente interferir en las redes sociales? Es tan grave como que trate de intervenir en cualquier forma de libertad, en cualquier medio de libertad de expresión, ¿no? Claro, nos espantamos a veces cuando decimos que el periódico ha sido influido por la política estatal. Nos espantaríamos tremendamente si alguien dijera que vamos a sacar regulaciones sobre lo que los periódicos pueden o no decir, ¿no? Y yo creo que eso es justamente lo que ocurre. Las redes sociales son la posibilidad de expresar, ya no Mark Zuckerberg, porque Mark Zuckerberg lo ha creado un canal, es toda la población que tiene acceso a opinar en esas redes, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente el Estado siempre va a actuar contra aquello que le resulte incómodo, siempre. Eso es casi natural. Algunos tendrán una mejor comprensión del rule of law, cuáles son los límites de esa actuación, y otros menos. Pero en general el Estado, cuando algo le incomoda, va a tener la tendencia natural a hacerlo. Yo creo que eso es lo que ha estado ocurriendo, y eso es lo que ha venido pasando, ¿no? Dentro de esta discusión sobre las redes sociales y sobre la información, un tema importante ha sido el control de fake news, la censura, y entiendo que hay dos formas de ver esa situación. Hay personas que ven las redes sociales más cerca, probablemente a un periódico, y dicen, ok, la persona que tiene esta red social es una especie de editor que es responsable por la información que se publica, mientras que hay otras personas que creen que es una plataforma. Simplemente dejas que las personas opinen lo que quieran opinar o escriban lo que quieran decir. ¿Cuál es tu posición en este tema de si es más un editor o es más una plataforma? A ver, te voy a hacer una analogía que creo que ayuda a explicar cuál es la responsabilidad. Si yo voy a un bar, voy a intercambiar opiniones con otras personas. La pregunta, la gente va a los bares a conversar, a tomar y a conversar y intercambiar opiniones. Y en muchos bares se forman opiniones políticas. Se forman opiniones políticas que salen de ahí. O se forman opiniones sobre las vacunas, o se forman opiniones sobre la religión, o se forman opiniones sobre cuál es la mejor forma de regular la economía. Ahí la gente opina, intercambia, y de esas opiniones, si uno las va agregando en la gran sociedad, van saliendo decisiones todos los días. Las redes sociales son como un par inmenso, enorme, donde alguien nos coloca un espacio para poder intercambiar opiniones. ¿Qué pensaríamos si el Estado decidiera regular o establecer límites para controlar qué tan cierto es lo que se dice en un bar? Nos parecería tremendo, nos parecería terrible. No confundamos que se ha creado un espacio de muy amplia discusión, donde hay la posibilidad de que todos opinen, con que eso no es la posibilidad de que yo exprese mis opiniones, las intercambie, reciba otras opiniones y diga cosas que no son ciertas o que son equivocadas. Nuevamente, la libertad de expresión incluye la posibilidad de decir cosas equivocadas, de opinar sobre lo que uno cree sin necesidad de necesariamente haberlo verificado, ¿no? Yo creo que eso es algo que estamos regresando a razonar. Creo que el Estado se ha atribuido la posibilidad de influir por presiones o por regulación, ¿no?, sobre algo que en el fondo es solo un canal de libertad de expresión. Y creo que la preocupación es que esta libertad de expresión es muy democrática, porque cualquiera puede expresarse a través de una red social. Justamente siguiendo la analogía que nos has planteado, me parece que cae precisamente porque, en mi siguiente pregunta, porque por ejemplo en Brasil, Lula da Silva está intentando cerrar el bar o intentando un poco regular la información que se puede discutir en ese bar. Por otro lado, también tenemos el tema de Venezuela, donde ya creo que no existe ningún bar. Han cerrado casi el acceso a casi todas las redes sociales. ¿Cuál crees que es el interés que tienen los regímenes de este tipo de poder controlar la información que llega a los ciudadanos? A ver, yo creo primero que es un interés de regímenes de todo tipo. O sea, no solamente de los dictatoriales o de los que han limitado tremendamente las libertades. Lo que va a cambiar es la intensidad. Sin duda es la intensidad. Pero es muy claro
que de la misma manera como antes se cerraban periódicos o se cerraban radios o se censuraba la televisión, de la misma manera las redes sociales son una forma de censura. Lo que ha cambiado ahora, sin embargo, es que las redes sociales permiten la expresión de todos. Entonces, claro, cerrarla es una forma bastante grave de limitar la libertad de expresión que hemos ganado gracias a estas innovaciones tecnológicas que permiten hoy día que todos opinen, ¿no? Yo creo que incluso el concepto de democracia está cambiando porque la gente siente que poner un post en Facebook o en Twitter o bueno, en X ahora o en LinkedIn o en cualquier otro lado pesa más que votar en las elecciones. Siente que se expresa mejor. Y eso creo que le preocupa a los políticos, porque el voto electoral, que es importante, es una forma de expresión bastante limitada de lo que yo pienso, en comparación a lo que yo puedo expresar a través de redes sociales. Sí, justamente un tema, ya entrando al caso específico de Facebook, por ejemplo, un tema que se luchó bastante también en las elecciones de 2016 y ya a partir de ese momento fue la lucha contra los fake news, ¿no? Contra la información falsa y cuál iba a ser la mejor estrategia para lograr que el ciudadano pudiera, digamos, acceder a la información, digamos, un tanto más veraz. Ya vio toda esta discusión entre contratamos personas independientes que puedan hacer la corrección de información versus las notas de comunidad, que es algo que usa la plataforma X. Parece que ahora van a ir hacia el lado de estas notas de comunidad. ¿Por qué crees que de repente está habiendo esta evolución en la forma de entender las noticias y la información en Facebook? Mira, yo creo que la información, la mejor información, es la que surge de un orden espontáneo de intercambio, de la posibilidad de que nos juntemos, hablemos y discutamos. Evidentemente en las discusiones la gente introduce mucha información que puede no ser verificable, que puede ser opinable, que puede ser discutible. Pero les puedo asegurar que la información que va a salir de esa discusión usualmente va a ser mejor que la información que posiblemente el Estado o ciertos grupos quieran que llegue a la gente. ¿Y eso por qué? Porque esa información se crea a través de un proceso abierto, descentralizado, de intercambio. Y va a generar problemas. Todo producto humano, todo es imperfecto. Y eso es algo que tenemos que entender muy bien. De las redes sociales va a salir mucha información imperfecta. De las redes sociales va a salir... Entonces, el uso de mecanismos de control de comunidad, en mi opinión, son mucho mejor que mecanismos de control regulatorio. Porque en el mecanismo de control de comunidad, todos podemos controlar. En el mecanismo de control regulatorio es el Estado el que controla o el que impone reglas de control. Yo creo que lo que han aprendido las redes sociales es que se estaban comenzando a comportar como estados, que estaban revisando, de alguna manera censurando lo que la gente estaba expresando. Y creo que el recurrir a mecanismos más descentralizados de control es mucho más sabio. Yo recuerdo hace años cuando Wikipedia, al cual todos acudimos hoy día, la gente decía, pero ¿qué cosa es esto? Unas definiciones académicas o políticas o sabe Dios qué, con información que proviene de nada, sabe Dios de dónde. Bueno, hoy día Wikipedia es bastante confiable. Quizás no sea tan confiable como otros medios, pero es bastante confiable y todos recurrimos porque obtenemos información generada de una manera descentralizada. Sí, justamente creo que el ejemplo de las notas de la comunidad versus los fact-checkers independientes es una gran muestra, como dices, de que el orden espontáneo y las personas mismas funcionan mejor para poder decidir qué tipo de información quieren recibir y cuál es la información correcta, ¿no? Y quería hacerte una última pregunta, que creo que es un poco más de fondo, pero si es que crees que porque es una discusión cuando se habla de la regulación, ya no solo de las redes sociales, sino de los medios de comunicación también, si crees que la libertad de expresión tiene límites que pueden ser establecidos por el Estado o si es una libertad, digamos, más amplia. Mira, la libertad de expresión tiene límites, hay algunos límites, evidentemente. Podemos discutir cuáles son, pero deben estar sujetos a una regla de rule of law. Y rule of law significa que las reglas tienen que estar establecidas previamente y tienen que ser claras y no discriminatorias para nadie. No es una regla adecuada aquella regla que permite a alguien decidir si lo que digo es correcto o no por el contenido o por lo que yo creo. Eso creo que es una regla equivocada. Lo que podemos encontrar son reglas donde, por ejemplo, uno da información que puede causar un daño, no sé, pues, o sea, yo informo que la cura del COVID es tomar cianuro, bueno, no sé, una cosa muy extrema o muy radical o muy seria. O, por ejemplo, lo que puede ocurrir cuando se produce un caso. Yo, por ejemplo, no creo mucho en esa regla, pero debo reconocer que es una regla muy aceptada, que es la posibilidad de generar una injuria, insultar a alguien,
¿no? Yo creo que la gente tiene derecho a insultar, pero bueno, podemos reconocer que hay sistemas legales que tienen reglas, sistemas legales desarrollados y democráticos que tienen reglas contra la injuria, tienen reglas contra la calumnia, ¿no? Cuando yo presento una denuncia falsa, hay reglas que efectivamente existen y que tienen que establecerse, creo yo, bajo una regla que Stuart Mill señaló con mucha claridad hace mucho tiempo. La única forma de justificar alguna intervención del Estado es demostrar que esa intervención causa un daño a otro. Y causa un daño es un daño ilegítimo. Opinar, en principio, simplemente opinar, no causa daño a otro. Y si no te gusta la opinión, tienes una gran opción, ¿no? La tolerancia. Puedes mirar para otro lado. Y eso creo que es el remedio que una sociedad democrática y liberal debe tener. No, además creo que nos va a dar bastante para conversar sobre las regulaciones de las redes sociales mientras van evolucionando estas nuevas medidas que se están dando, también en lo que muchos consideran un espacio, un cambio un poco a un mundo más libre, tal vez con menos restricciones estatales en ciertos lugares, mientras que en otros países también van a haber muchas más restricciones. Entonces es una tensión que va a ser interesante de analizar en los próximos meses. Muchas gracias por acompañarnos, Alfredo. No, muchas gracias por la invitación. Un placer. Vamos a una pausa y volvemos.